En el año 1857, los disparos, el fuego de metralla y el toque de clarines daba aviso de que la República Dominicana se encontraba en medio de una cruel y sangrienta guerra, la cual había tenido inicio cuando los militares ibaeños tomaron la iniciativa e invadieron la ciudad de Santo Domingo, cosa que había dado vida a la Primera Guerra Civil entre dominicanos, apenas a 14 años de existencia de la República. Sin embargo, toda esta locura había sido orquestada por un solo hombre, que de antaño había sido presidente de la República. Un hombre cuyas ambiciones estaban por encima de todo e incluso de los mismos dominicanos. Un hombre que para esos años fue una de las mentes políticas más brillantes, pero también fue un verdadero desgraciado. Su nombre, Buenaventura Báez. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy analizaremos los hechos que dieron al traste con la Revolución de Julio de 1857, también llamada como la Revolución Cibaeña, un hecho sangriento en el cual el ejército del Cibao mediría sus fuerzas cara a cara contra el poderío militar de la capital, asunto que terminaría en una batalla de proporciones épicas donde las pasiones fueron llevadas al extremo. Lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que, si quieren saber más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Nos encontramos en el año 1855. Para esta fecha, la República Dominicana se encuentra asediada por una avalancha de soldados haitianos, quienes marchan en contra de los hijos de Quisqueya para arrebatar sus tierras y libertad. Estos fueron enfrentamientos terribles donde el coraje de los dominicanos fue puesto a prueba en las batallas libradas en San Tomé, Cambronal y Sabana Larga y Jácuba, lugares donde a pesar de la desigualdad del ejército dominicano, los ríos se tiñeron con la sangre de los soldados invasores haitianos, motivo por el cual terminarían retirándose desmoralizados y completamente mutilados a su propio país. De estas batallas ya hemos hablado largo y tendido en este canal, por lo que si quieres conocer los pormenores de las mismas, te sugerimos que veas los videos relacionados que tenemos en este mismo canal, así que dejaremos los enlaces en la descripción de este video. La alegría estaba por todas partes. Los dominicanos habían vencido por tercera vez a los invasores haitianos. A la entrada de la ciudad de Santo Domingo, todos victoriaban con júbilo a sus valientes soldados, especialmente al general Pedro Santana Familias, comandante en jefe del ejército dominicano y la mente maestra en las maniobras defensivas que había acabado con la invasión de los haitianos. Todos le victoriaban como héroe, libertador le llamaron. Sin embargo, estas noticias corrieron rápidamente hasta llegar al exilio, donde la figura de Buenaventura Báez apretaba los dientes de la rabia. Y si se preguntan qué hacía Buenaventura Báez en el exilio, la respuesta es bastante simple. Tras ganar las elecciones del año 1853, Pedro Santana, nuevo presidente electo de la República Dominicana, lo expulsaría del país debido a que su influencia política era peligrosa para su gobierno. Y ciertamente tuvo razón, pues aún desde el exilio la presencia política de Báez fue un problema, tanto que Santana se vio en la obligación de tener que someter a parte del clero de la iglesia que favorecía a Báez. Aunque 2 años después, en el año 1855, año en el que nos encontramos, las cosas se pusieron interesantes, pues el presidente electo de la República Dominicana, el general Pedro Santana, tuvo que hacer frente a la invasión de los haitianos. Esta fue una operación que requirió de toda su concentración, por lo que éste se vio en la posición de tener que renunciar al puesto de presidente de la República. Esto para poder concentrarse en los asuntos de la guerra, dejando en su lugar a su vicepresidente, el general Manuel de Reglamota, un hombre de su entera confianza quien, en su ausencia, se encargó de los asuntos de la gobernanza del país. Estas maniobras tuvieron resultados muy positivos, pues Santana pudo crear brillantes estrategias con las cuales los dominicanos lograron repeler el ejército haitiano, mientras que los asuntos civiles dirigidos por el general Manuel de Regla mantuvieron el orden en el país. Así que en estos momentos el pueblo dominicano celebraba su victoria sobre los haitianos. Sin embargo, el júbilo no duraría mucho tiempo, pues los efectos negativos de la guerra se verían dentro de muy poco. Debido al reclutamiento forzoso que se había hecho al interno de la República para combatir a los invasores haitianos, los campesinos habían abandonado las labores agrícolas, así que en poco tiempo se tendría una crisis muy seria entre manos, pues no habría producción nacional. A esto se juntaría el desplome del peso dominicano, pues durante su mandato Santana había hecho imprimir una cantidad muy voluminosa de papel moneda para financiar su gobierno y los gastos de la guerra. De hecho, el historiador dominicano Frank Moya Pons resalta en su obra Manual de Historia Dominicana, 16ª edición, que durante el gobierno de Santana, iniciado en el año 1853, este había hecho emitir 8 millones de pesos de papel moneda, esto en 3 tiradas.
Por encima de esto, también el gobierno de Santana había gastado los 100.000 pesos fuertes que tenía el Estado Dominicano como reserva en un banco de Saint Thomas, los cuales habían sido generados por el pasado gobierno de Buenaventura Báez. Este dinero se utilizó para comprar armas y equipos con los cuales se hizo frente a la invasión de los haitianos de 1855. Así que para cuando esta culminó, el Estado estaba sin dinero y sin producción agrícola, por lo que, como es de esperarse, la moneda dominicana perdería muchísimo valor y la inflación estrangularía a la ya agonizante economía dominicana. La cosa no pintaba nada bien para Santana, pues, a pesar de no ser el presidente de la República, todos le culpaban de esta situación. Sería en medio de estas tensiones que la figura de Buenaventura Báez urdiría en las sombras un plan para ocupar el puesto como primer mandatario de la República Dominicana una vez más, pues deben recordar que este individuo ocupó el puesto de presidente entre los años 1849 a 1853, años en los cuales había hecho muy buenos contactos. Tampoco deben olvidar que Buenaventura Báez fue una de las mentes políticas más prodigiosas y mejor preparadas de esos años, por lo que, gracias a su habilidad y relaciones adquiridas con los años, crearía un complot por ocupar la presidencia de la República de nuevo. Dicho plan sería secundado por el cónsul español, el señor Antonio María Segovia, quien comenzaría a presionar al presidente Manuel de Regla Mota para que dejara el cargo presidencial, ya que su plan era que la silla presidencial la ocupara Báez, alguien que sí garantizaba sus intereses. De hecho, las presiones e intrigas montadas por los seguidores de Báez en el país y por el mismo cónsul español fueron tan intensas e invasivas que terminarían saliéndose con la suya, pues el presidente Manuel de Regla, al verse completamente acorralado, llegaría a un acuerdo con los seguidores de Buenaventura Báez, en el cual Manuel de Regla aceptaba el retorno de Báez al país y lo acogía como su vicepresidente, esto sin haber votaciones. La segunda parte del acuerdo sería que Manuel de Regla renunciaría a la presidencia, asumiendo de esa manera el mando de la República una vez más Buenaventura Báez, todo esto sin elecciones y en el año 1856. Ahora bien, una vez Báez se vio con el poder en sus manos, estaría a sus anchas. Sería a partir de estos momentos en que el cónsul español volvería a aparecer en la escena pública, pues, con el apoyo del nuevo presidente, desataría una persecución increíblemente invasiva en contra del general Pedro Santana, quien ante semejante asedio se vería en la obligación de partir al exilio a la isla de Saint Thomas, lugar donde permanecería por un tiempo. Bien, es el año 1856. Santana estaba fuera de combate y sus seguidores desmoralizados, así que Báez realmente no tenía de qué preocuparse. En estas condiciones, cualquiera en el lugar de Báez habría hecho un trabajo memorable como presidente en este periodo, lo cual le dejaría abiertas las puertas para ser reelecto más adelante. Sin embargo, Báez tenía un pequeño asunto que no había resuelto y que realmente no le dejaba en paz. Es bueno que sepan que en el pasado periodo en el cual Santana había sido electo presidente, muchos de los comerciantes de tabaco de Santiago no apoyaron a Báez, sino que se fueron del lado de Santana y otros tantos se regocijaron al verle abandonar el poder. Pero lo que posiblemente haya sido su motivación para cometer el delito que planeaba ejecutar en contra de los ibaeños se debió a que estos le habían hecho perder el negocio de su vida, ya que en el año 1849, durante su primer mandato presidencial, Báez introdujo una pieza en el Congreso que, de ser aprobada, crearía un monopolio sobre el sector tabacalero que le daría a él y a los socios franceses que él mismo había propuesto la patria potestad de manejar el asunto a través de un préstamo. Como se han de imaginar, esto no fue del agrado de los poderosos del sector, quienes rechazaron la pieza y usaron su poder político e impidieron la aprobación de la misma. Sin embargo, de momento, Báez debía tragarse sus intenciones maliciosas, por lo que se concentraría en hacer su trabajo como presidente, ya que este se había proyectado como una especie de Mesías Salvador que redimiría a la República Dominicana de todas las malas decisiones tomadas por la gestión de Pedro Santana. Y esto es algo que tenía sentido, pues, ajenamente a todo, el primer gobierno de Báez no fue tan malo, ya que este se había enfocado en la educación, en el estímulo a las labores agrícolas, además de haber hecho acrecentar el capital de la República, el cual, por cierto, Santana se gastó en su totalidad durante su segundo mandato, esto entre otras cosas. Aunque Báez no la tendría fácil, pues la verdad era que el país estaba arruinado y parte de la culpa la tenía el mismo Báez.
Deben saber que para el año 1856, año en el cual nos encontramos, los gobiernos tanto de Pedro Santana así como de Buenaventura Báez habían hecho de manera pública, así como de forma secreta, un total de 23 emisiones o tirajes de papel moneda para financiar sus gobiernos y enfrentar las invasiones de los haitianos, por lo que la economía nacional estaba descalabrada. Sería en este último punto donde las verdaderas intenciones de Báez saldrían a relucir en víspera de la cosecha de tabaco en el Cibao. Han de saber que el cultivo de la hoja de tabaco, la ganadería, el cacao, el café y el corte de madera preciosa fueron las actividades económicas que mantuvieron a la República Dominicana con vida en esos años, pero sobre todo el cultivo de tabaco, que era vital, pues este tenía un mercado gigantesco a niveles internacionales, por lo que aquellos que exportaban tabaco obtenían muy buenas ganancias, así que este sector debía ser protegido. Fue en este punto que, usando como pretexto la necesidad de sustituir el papel moneda viejo emitido por el anterior gobierno y que se encontraba en circulación, el cual por cierto era de pésima calidad, Báez usó su influencia en el Senado y logró se aprobara la imprenta y distribución de 6 millones de pesos en papel moneda, pues la gente estaba comenzando a usar oro y plata en grandes cantidades para comprar y vender sus mercancías, dado que el papel moneda existente estaba en pésimo estado, por lo que esto era una prioridad. En tal sentido, el tiraje de las nuevas papeletas fue autorizado y 2 millones de pesos fueron destinados a sustituir las papeletas viejas y suplir la falta de circulante en la región del Cibao, evitando así que la falta de papel moneda trajera problemas a los tabacaleros del Cibao. Y si se preguntan por qué Báez estaba dando un trato tan especial a los tabacaleros cibaeños, la respuesta es muy simple. La cosecha de tabaco de ese año fue grande. De hecho, los historiadores dominicanos la describen como enorme y prometedora, por lo que si todo iba bien, las ventas de las mismas tendrían la capacidad de levantar la moribunda economía dominicana. Todo estaba marchando bien. Sin embargo, el historiador dominicano Frank Moya Pons nos relata que en el mes de mayo de 1857, el Senado dominicano, movido por los intereses de los baecistas, había extendido la petición para hacer nuevas emisiones de papel moneda, siendo llevado de los 6 millones de pesos que en un principio se habían solicitado a 18 millones de pesos adicionales. Y es desde aquí que arranca la cosa, pues este dinero fue ofertado mediante una comisión enviada por Báez a los tabacaleros del Cibao para comprar su producción, los cuales aceptaron el trato. Eventualmente estos productos fueron vendidos en el mercado internacional, generando grandes ganancias en sus ventas para el Estado Dominicano y para los bolsillos de Báez. El problema con este negocio es que realmente el dinero que Báez había utilizado para comprar la producción de tabaco del Cibao no tenía sustento real, simplemente fue dinero impreso y ya. Algo ciertamente bastante malo, pero si aún no comprendes la gravedad de la situación, permíteme explicarte un poco. Todo aquel que conoce un poco de finanzas sabe perfectamente que en un país donde se emite más papel moneda que el establecido por el capital que le sustente, provoca que la economía nacional se resienta y se crea un estado de inflación económico, por lo cual las papeletas pierden su valor original, ya que la inflación como tal obliga a subir los precios de los productos y servicios para nivelar la balanza. Esto hace que el costo de la vida aumente. Sin embargo, las papeletas no aumentan de valor. Es decir, que mientras más papel moneda circule, menos valor real este tendrá. Y ya que Báez había hecho imprimir unos 18 millones de pesos y los había concentrado en la región del Cibao, hizo que la economía de la región literalmente se rompiese a la mitad ante la sobreabundancia de papeletas, cosa que terminaría llevando a la moribunda economía dominicana a la bancarrota. Así que ya se podrán imaginar la cara de sorpresa de los tabacaleros cibaeños al descubrir que el papel moneda con el cual el honorable presidente les había comprado su producción no valía ni el 50% de lo que debería valer. De hecho, algunas fuentes calculan que la inflación que se produjo redujo el valor del peso dominicano en un 1000%, así que fue inevitable que muchos de los productores, al no poder obtener ganancias ni siquiera para el pago de las operaciones, se fueran directo a la quiebra. Esto era intolerable, la economía del Cibao literalmente había sido destruida, así que los tabacaleros montaron en cólera contra el gobierno de Báez, a quien maldijeron y acusaron de haberles estafado. Y de hecho, sí, así fue. Habían sido estafados por el honorable presidente de la República Dominicana, el cual había logrado su venganza contra aquellos que le habían hecho perder el negocio de su vida. Desde luego los reclamos no se hicieron esperar.
Estos eran dirigidos a Báez de todas partes del Cibao y por personas afectadas con esta maniobra. Sin embargo, el presidente tenía oídos sordos a tales cosas. Este estaba muy entretenido repartiendo los dividendos con sus secuaces, los cuales habían asegurado sus ganancias antes de que explotara el asunto. Por su parte, Báez había logrado reunir unos 50,000 pesos en oro para él, además de haber acumulado suficiente dinero para hacer frente a una posible revuelta. Los cibaeños continuarían con sus interminables reclamos al gobierno, pues por su culpa todo el sector estaba en bancarrota. Sin embargo, nunca tuvieron respuesta del gobierno y las solicitudes de reunirse con Báez eran rechazadas. Ciertamente esto fue un ultraje. El gobierno les había robado y hacía oídos sordos a sus reclamos, así que si no se arreglaba esta situación por las buenas, lo haríamos por las malas. Esto dio lugar a que el 7 de julio de 1857 se reunieran en la fortaleza de Santiago los principales hombres de armas de la región, acompañados por los más poderosos comerciantes de la misma, así como intelectuales y terratenientes. En esta reunión, todos se pusieron de acuerdo en una cosa: no seguirían obedeciendo los mandatos de un hombre que a todas luces era un tirano, déspota y un ladrón. Los cibaeños no volverían a obedecer las órdenes emanadas del gobierno de la capital, por lo cual lanzaron una proclama en la cual desconocían el gobierno de Buenaventura Báez y se declaraban gobernados por ellos mismos hasta que un congreso elegido por voto directo constituya nuevos poderes. Fue así que ese día, en la ciudad de Santiago se creó un nuevo gobierno provisional, el cual se instaló de inmediato nombrando como presidente al general José Desiderio Valverde y como su vicepresidente al abogado e intelectual Benigno Filomeno de Rojas. Estos, a su vez, recibieron el respaldo de casi todas las provincias y comunidades del Cibao. Pero no bastaba con desconocer el gobierno del bastardo de Buenaventura Báez, había que deshacerse de él. Así que los cibaeños organizaron un movimiento armado cuyo fin era derrocar al déspota y ladrón que ocupaba el asiento presidencial en la capital. Fue así que tras organizar el ejército del Cibao, aquel que en el año 1855 luchó valientemente para expulsar a los invasores haitianos, marchó una vez más, pero en esta ocasión lo haría contra la posición de Santo Domingo. A la cabeza de las tropas santiagueras marchaba el general Juan Luis Franco Vidó, héroe de la batalla de Sabana Larga y Jácuba. Junto a él marchaba también el general Gaspar Polanco Borbón y un nutrido grupo de hijos del Cibao a quienes francamente valor no les hacía falta. La noticia de la marcha de los cibaeños contra la capital no tardaría en llegar a oídos de Báez, quien tenía previsto que algún grupo del Cibao se atreviese a hacer alguna oposición de este tipo, pero con lo que no estaba contando es que toda la región del Cibao se volcara en su contra. Aunque ya nada importaba, lo hecho estaba. Si los cibaeños querían su cabeza, deberían pelear por ella. Así que, a sabiendas de lo que se le vendría próximamente, ordenó reforzar todas las posiciones amuralladas con las cuales contaba en aquel entonces la capital. Para esto contrató soldados extra y, según se rumorea, también mercenarios. No tardaría mucho para que las tropas cibaeñas se presentaran ante la muralla que protegía la ciudad de Santo Domingo, exigiendo al presidente Báez deponer el mando. Sin embargo, la negativa no se hizo esperar, así que en respuesta los cibaeños sitiaron la ciudad de Santo Domingo, de modo que la pelea daría inicio. Desde las posiciones amuralladas, los soldados baecistas abrían fuego contra los soldados cibaeños. Igual estos hacían contra sus adversarios. Los encuentros fueron sangrientos y brutales, pues nadie estaba dispuesto a ceder su posición. Era obvio que Buenaventura Báez no podría ser desalojado con facilidad. Muestra de esto es que no solo en la capital había problemas, pues llegaban a Santo Domingo las noticias sobre la resistencia que los soldados baecistas estaban presentando en la provincia de Samaná y en Higüey, esto contra la revolución de los cibaeños, cosa que elevaba el ánimo de Báez y sus hombres a seguir resistiendo. Los días pasaban y la batalla continuaba encarnizada. Los intercambios de disparos eran constantes e intensos, pero en medio de su empeño y fervor los cibaeños habían cometido un error grave, y fue que no habían sitiado la ciudad por completo, ya que habían dejado completamente descubierta la parte que daba al mar a la ciudad de Santo Domingo. Así que al tener una vía de escape, Báez utilizó el dinero que le había robado a los cibaeños para importar armas, municiones, víveres y demás aprovisionamientos desde Curazao en Saint Thomas durante todo el tiempo que duró el evento, lugares en los cuales el gobierno tenía buenas relaciones, cosa que le permitió seguir resistiendo por un largo tiempo. Y aunque desde el Cibao a los atacantes también le estaban llegando pertrechos militares y provisiones, la situación se terminaría convirtiendo en una guerra de desgaste tanto físico como psicológico, pues lo que se esperaba fuese un ataque rápido se había convertido en una pelea formidable donde sus oponentes mostraban una resistencia feroz.
Quizá fue el pensar de Báez en esos momentos el cuánto tiempo podrían aguantar los ibaeños asediando la ciudad, pues tarde o temprano sus soldados se agotarían y sus municiones también. Báez había previsto que algo así pasaría, por lo que pertrechos militares y provisiones no faltaban tras la muralla, pero había otra cosa que también estaba jugando en su favor, y este era el tiempo. No les había dicho, pero una de las grandes preocupaciones con las cuales cargaban los ibaeños era el temor a que el conflicto se extendiera por mucho tiempo, pues si esto pasaba, no podrían volver a tiempo para cultivar sus campos de tabaco, y si esto sucedía, sería su fin como comerciantes. El problema era que justamente esto es lo que estaba pasando. La pelea parecía no tener fin y la moral de los ibaeños comenzó a decaer. El general Juan Luis Franco Vidó, hombre de experiencia en muchos combates en campo abierto, se las estaba viendo negras en este enfrentamiento, pues el combate urbano no era su especialidad y era algo más que evidente, pues ya habían pasado casi un mes y aún no habían podido tomar la ciudad. Así que los altos mandos del gobierno del Cibao, tras analizar la situación, decidieron que necesitaban ayuda de un prodigio en las artes bélicas. Un hombre que haya probado su valor y que no le importara encarar la muerte, pero sobre todo que tenga motivos para pelear. La mejor opción era el general Pedro Santana. Los ibaeños no perderían el tiempo, así que enviarían una orden a la isla de Saint Thomas, donde se encontraba exiliado el general Pedro Santana. En esta daban amnistía a la figura del general, quien tan pronto supo de esto, se puso a las órdenes del gobierno cibaeño. Este llegaría al país el 25 de agosto de 1857, siendo nombrado con su cargo habitual y como auxiliar para que ayudase en la pelea contra Báez. Aquí las cosas se pondrían muy serias, pues Báez se llevaría una sorpresa al enterarse del regreso de Santana. ¿Cómo era esto posible? Si se había encargado de que este hombre no regresara, y lo que es más, le había colocado la vigilancia permanente de un espía, el cual le avisaba de todos sus movimientos en la isla de Saint Thomas, siendo contactado vía correo por este la última vez en junio de 1857, a pocos días de reventar el conflicto en la capital, esto por medio de una carta, en la cual le describió lo siguiente. Cualquiera que sea la intención del general Santana aquí, pasa por un verdadero caído, lamentándose continuamente, sollozando cuando habla de su familia, solicitando como un encargo importante un poco de casabe y diciendo que solo desea ir a morir a su país. Tan asquerosa conducta, por más que lleve en sí el sello de la hipocresía para quienes le conocen, desarma con el desprecio que excita, y yo me hallo bastante fuerte para un contrario tan bajo. Estas comunicaciones le habían hecho pensar a Báez que Santana estaba acabado. Sin embargo, tras explorar los apuntes de la época, resultó fácil establecer que el espía enviado por Báez para vigilar a Santana se había cambiado de bando o de antemano era simpatizante del general Santana, pues todas las comunicaciones enviadas a Báez estaban viciadas. Pero no solo Buenaventura Báez se llevó un susto al saber que Santana había vuelto al país, sino que también sus aliados y oficiales, quienes eran plenamente conscientes de los métodos de Santana, se encontraban nerviosos y cómo no estarlo. Si llegaban a ser derrotados aquí, muy posiblemente terminarían en el paredón de fusilamiento, algo muy del estilo del general Santana. Así que era preferible morir peleando a que el general Santana les echara el guante. De modo que de aquí en adelante las luchas se hicieron mucho más intensas. Ahora bien, analicemos el lugar de la pelea. A diferencia de las batallas sostenidas contra los invasores haitianos, este combate fue uno completamente urbano, realizado en un área bastante amplia que cubrió toda la zona amurallada de la ciudad de Santo Domingo, la cual para aquellos años se encontraba completamente intacta, motivo por el cual los ibaeños no pudieron penetrar en la ciudad a pesar de los múltiples ataques que estos ejecutaron en contra de la plaza. Dicha posición fue de fácil acceso para infantería, caballería y artillería desde las direcciones norte, oeste, así como noreste. Sin embargo, en dirección sur, este y sureste, la posición está limitada por las aguas del río Sama y su desembocadura que da al mar Caribe, la cual consta con un estrecho camino que no permite el desplazamiento de un gran número de soldados. Tal como habíamos dicho, fue este último acceso al mar que permitió a Báez seguir abasteciendo sus tropas y seguir prolongando la pelea. Por otra parte, las cosas no estaban yendo nada bien para los ibaeños. Su temor se había hecho realidad y la lucha comenzó a prolongarse, así que día tras día la pelea se intensificaba más y más.
Pero en esta ocasión aún falta algo, y es que los hombres de Santana aún no habían hecho acto de presencia, pues estos se encontraban esparcidos por distintas zonas, unos cultivando la tierra, otros cortando madera, empleados en hatos ganaderos y otros tantos haciendo trabajos menores. Sin embargo, tras enterarse que su general había retornado al país, se pusieron en marcha hacia donde estaba su líder. Esto fue un error que los ibaeños no corrigieron a tiempo y el cual les saldría bastante caro, pues en tan solo una semana el ejército personal del general Santana se había reunido de nuevo, por lo que con el paso de los días sus oficiales fueron reemplazando discretamente a los militares ibaeños. Esta transición en el mando fue posible gracias al decaimiento de los ibaeños, quienes necesitaban regresar a sus tierras para cultivar sus cosechas de tabaco. Además, que la nostalgia los envolvía en una melancolía general y la pelea aún estaba muy lejos de terminarse. Para el 18 de septiembre, Santana ya tenía el mando de todo el ejército atacante, esto tras desplazar del mando al general Juan Luis Franco Vidó, cosa que no hizo más que endurecer a sus oponentes, quienes ni muertos se dejarían derrotar por este hombre. Es bueno que sepan que durante todo el tiempo que duró este conflicto, el cual fue de casi un año, ambos bandos siguieron emitiendo papel moneda para financiar sus actividades bélicas, asunto que traería problemas muy graves más adelante. Sin duda, esta fue una batalla muy incómoda. Habían pasado casi 3 meses y nadie daba su brazo a torcer, pero como dice un viejo refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pues tantos combates comenzaron a mermar los recursos de ambas partes. Báez había gastado una gran parte de la fortuna que había arrebatado fraudulentamente a los ibaeños, sin embargo se las había ingeniado para soportar el asedio montado por Santana y los soldados del Cibao los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 1857, además de los meses de enero, febrero y principios de marzo de 1858. Fue el primero de este mes que se percató que no podría continuar con esto por mucho tiempo, pues Santana no lo dejaría escapar y los ibaeños seguirían financiando el asedio, por lo que comenzó a mostrarse menos renuente a la idea de abandonar la presidencia. Para este entonces, Báez ya había perdido la plaza de Higüey de Samaná, por lo que solo quedaban apoyándolo los soldados de la capital, a los cuales se sabe les pagaba muy bien para conservar su lealtad. Sin embargo, la resistencia de los hombres de Báez venía decayendo poco a poco desde los meses anteriores, pues la desmoralización de las tropas era bastante alta. Sobre este punto, el historiador dominicano Frank Moya Pons establece que de los 2.000 soldados que iniciaron la defensa de la ciudad, al finalizar el conflicto apenas habían unos 400, ya que muchos de ellos habían desertado o habían muerto defendiendo la ciudad. Literalmente la República Dominicana se estaba autodestruyendo con esta guerra civil, por lo que si esta situación continuaba habría serios problemas para los intereses internacionales, pues este conflicto estaba trayendo pérdidas monetarias importantes. Ante esto, los cónsules de países aliados que se encontraban en el país comenzaron a mediar para llegar a una salida razonable al conflicto. Así que tras intensos días de negociaciones y diplomacia, estos lograron arribar a un consenso entre ambas partes. Así que el día 12 de junio de 1858, ambos bandos se sentaron en la mesa y acordaron que en efecto Buenaventura Báez dejaría el puesto como presidente de la República Dominicana. Sin embargo, este no sería tocado por nadie ni iría a prisión, sino que voluntariamente abandonaría el país junto a su séquito más íntimo. También fue acordado que las propiedades de Báez tampoco serían tocadas por nadie. Esto significaba que Báez abandonaría el país con todo el dinero, el oro y el tabaco que les había robado los ibaeños. También se debía garantizar la vida de los oficiales que estuvieron envueltos en la defensa de la capital, cosa que se logró al hacer un acuerdo tras bambalinas con agentes baecistas que se habían reconciliado con el general Santana. Fue así que el 21 de junio de 1858, Báez abandonó el país en un bergantín cargado con todo lo que se había robado. Lo mismo hicieron sus secuaces más cercanos en otras embarcaciones, las cuales nunca fueron devueltas al gobierno dominicano. Por su parte, el general Santana, quien había logrado con sus estrategias desgastar a las fuerzas de Báez hasta forzar la negociación, mostraría sus verdaderas intenciones, pues no era un secreto para nadie que ambicionaba volver a asumir el mando de la República, por lo que tan pronto tuvo acceso a la ciudad, comenzó a armar una serie de intrigas que le facilitarían alcanzar su meta. Así que en fracción de días colocaría a sus mejores agentes en puestos clave, asunto que dejó a los ibaeños sin voz ni voto en la toma de decisiones del momento.
Además, que este estrechó lazos con los partidarios de Báez, los cuales se pasaron a su lado ante la caída de su líder, cosa que le dio una posición mucho más favorable. Así que con todas las piezas en su lugar, en el mes de agosto de 1858, Santana procedió a dar un golpe de estado al presidente José Desiderio Valverde, traicionando así sus antiguos aliados que le habían sacado del exilio, a quienes él consideraba como demasiado blandos debido a sus inclinaciones democráticas. Lo próximo que haría sería reubicar el mando central de la República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo, y el mes de septiembre derogó la constitución que los eruditos del Cibao habían confeccionado el 19 de febrero de ese año, esto en la ciudad de Moca, la cual había sido la más democrática jamás hecha hasta el momento. Sin embargo, ante el juicio de Santana, esta era débil y no era apta para gobernar el país. En lo adelante, Santana retendría el poder de manera autoritaria y de facto por unos 6 meses, esto hasta el 31 de enero de 1859, cuando fue reelecto por el voto legítimo. Sin embargo, en este último mandato tuvo tantos problemas económicos que al quedarse sin salida y sin buenas ideas, terminaría anexando la República Dominicana al Reino de España. Pero esa es una historia que les contaré en otra ocasión. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.